por favor, los que lo tengan. Los que no lo tengan, traten de estar con alguien al lado que lo tenga. Si 2 personas juntas lo tienen, entonces traten de distribuírselo en toda la banca para que más o menos puedan leer, porque la lección de hoy la vamos a leer completa. ¿Listo? Hasta ahora les he predicado todas las charlas, ustedes después encuentran el contenido, pero hoy, debido a la riqueza y a la extensión de la lección, quiero leer la charla completa y les voy a ir explicando algunos aspectos relevantes. Entonces saquen su libro Totus Tus. Este libro, saben ustedes, que es el libro que estamos siguiendo en la preparación para la consagración. Al final vamos a devolverle los cuadernos a los que hicieron la tareita. Entonces, lección número 8. El purgatorio y el cielo. ¿Y por qué estamos hablando del purgatorio y el cielo? Recuerden que esta lección se circunscribe en la lección de las postrimerías. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de las postrimerías? Hemos hablado de la muerte, hemos hablado del juicio. ¿Cuántos juicios hay? 2. ¿Cuáles? Particular y universal. Después del juicio dijimos que existe la terrible posibilidad de condenarnos, y hablamos del infierno la vez pasada, ¿recuerdan? Y dijimos que el infierno existía y que en el catecismo aparece con claridad la existencia del infierno remitiéndose a la palabra de Dios. No es que digamos, es que el catecismo lo dice y ya. No, es que el catecismo lo dice porque la palabra de Dios lo dice. Más de 70 veces la Sagrada Escritura habla del infierno. En el Nuevo Testamento se habla más de 25 veces del infierno. Jesús solo, él solo, habla más de 19 veces del infierno. Entonces, es una realidad que no podemos negar. Dijimos que no solo existe, sino que además hay fuego en él. Y cuando el catecismo y cuando la Biblia habla de fuego, se refiere fundamentalmente a la agonía que sentirá el condenado de alejarse eternamente de Dios después de haberlo visto. Dijimos además que existe una pena, que ese fuego se llama la pena de daño, que es la agonía interna de no ver a Dios nunca más, pero que también existe una pena de sentido, y la pena de sentido es, lo leímos al final como lo describe Tomás de Kempis en la Imitación de Cristo, una agonía que se experimentará también en el cuerpo eternamente del condenado. Pero dijimos que Dios no quiere que la gente se condene, que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Hay una vocación universal a la salvación, pero que voluntariamente podríamos despreciar ese plan de Dios en nuestra vida, y que finalmente no se condena a la persona sino porque quiere la persona, que el Señor no condena propiamente a nadie, sino que la condenación sería una autoexclusión definitiva. Hoy vamos a hablar ya de la salvación, del cielo y del purgatorio. Después del juicio resulta que podemos salvarnos, pero necesitar purificarnos más. Entonces vamos a hablar del purgatorio. O podemos entrar definitiva y directamente al cielo. Vamos a hablar también del cielo. Entonces vamos a leer la lección. Dice, el purgatorio. Definición. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. O sea que lo primero que estamos diciendo es que el que está en el purgatorio ya se salvó. Ya se salvó. Se salvó dejando los pelos en el alambrado, pero se salvó. Como la vaca que salta, el alambrado deja los pelos, pero pasó al otro lado. Bueno, así se salvó el que está en el purgatorio. Muy bien. ¿Quiénes van allí? Al purgatorio van aquellos que todavía no son santos, pero que no están en pecado mortal. Quien entra allí ya ha recibido la salvación eterna. Sin embargo, no debemos aspirar ir a este lugar, sino que debemos aspirar ir directamente al cielo. ¿Queda claro? El que está en pecado mortal, y ya hablamos del pecado, y dijimos que para que haya pecado se requieren 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Esto es pecado mortal. Entonces, quien está en pecado mortal y no se ha arrepentido, lo que está diciendo con su vida es: yo no quiero a Dios, quiero vivir lejos de Él. Entonces, una vez se muere, pues no puede estar eternamente con aquel contra el que quiso estar toda la vida, con aquel que despreció toda la vida. Entonces dijimos, no,
la persona que muere en pecado mortal teóricamente se condena. Luego, lo que pasa es que no sabemos exactamente quién muere en pecado mortal. Lo dijimos hace 8 días también, ¿recuerdan? Que es muy difícil decir, este se condenó. Nadie sabe. Pero yo vi que no se confesó. Recuerden que si uno al final, antes de morir, dice, Dios mío, perdóname, eso le basta para salvarse. Pero ¿qué pasa con esa persona? Tipo Hitler, mandó matar más de 6 millones de judíos, más de 5 millones de gitanos, generó una guerra entre el 39 y el 45 que generó la muerte de más de 50 millones de personas. Estamos hablando de un monstruo. Ese monstruo al final de su vida, supongamos teóricamente, dice, Dios mío, perdóname, y se arrepiente de corazón. ¿Se salva? Pero es justo que vaya inmediatamente al lado de Madre Teresa de Calcuta, que se pasó toda su vida montándose a esos pobres al hombro, leprosos, desahuciados, despreciados allá en Calcuta, en la India. Es justo que esta monjita que se partió el lomo, que al final estaba encorvada ya de tanto cargar gente y de tanto ayudar personas, que un ateo la miró y le dijo, madre, hoy me doy cuenta que Dios sí existe y usted tiene sus ojos. Una monja de esa magnitud, de ese tamaño, de esa santidad, es justo que este monstruo Hitler, simplemente porque dijo al final, Dios mío, perdóname, ya llegue al mismo nivel de él, de ella. Hombre, no. Recuerden que Dios es misericordioso, pero también es justo. Él, este Hitler, teóricamente convertido, tendría que pagar por todo el daño que hizo. Se salva, sí, pero paga por todo el daño que hizo. Alguien me dirá, entonces, ¿por qué el buen ladrón se salvó al instante? ¿Por qué el Señor le dijo al buen ladrón? ¿Se acuerdan de Dimas, el buen ladrón? Estaba ahí agonizando. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? Alguien me dirá, pero vea, ese se salvó de una. El Señor no le dijo 25 años de purgatorio y luego paraíso. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué? Porque el acto del buen ladrón fue un acto no solo de arrepentimiento, sino de santidad. El buen ladrón reconoció en el crucificado al que todo el mundo despreciaba, en el crucificado que todos habían abandonado menos la Virgen y San Juan, en el crucificado en el que los apóstoles dudaban, el buen ladrón fue capaz de ver al rey de los judíos. ¿Se acuerdan que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tú? Lo reconoció como rey. Entonces el acto de él no fue simplemente un acto de arrepentimiento, sino un acto de santidad. Y si una persona fue muy mala, pero al final se convierte de tal manera que reconoce a Dios y es capaz de morir por Dios, esa persona también entraría directamente al cielo. ¿Me hago entender? Pero ordinariamente lo que sucede es que quien vive mal, muere mal. Y si por misericordia se arrepiente, será un arrepentimiento que le llevará ordinariamente al purgatorio. ¿Qué sucede allí? El alma es sometida allí a un fuego purificador que implica dolor, a fin de reparar sus pecados y obtener la pureza y santidad necesarias para ver a Dios. La purificación del purgatorio se basa en el amor. Hay que aclarar que aunque en el purgatorio el alma es sometida a un fuego purificador y esto implica dolor, este no se puede equiparar al castigo del infierno. Comillas, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. No sabemos exactamente qué tipo de fuego será, pero siempre la Biblia habla de fuego que purifica. Ahora vamos a ver una cita bíblica de 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 15, donde San Pablo dice que tendremos que pasar por una purificación antes de encontrar a Dios, que seremos sometidos al fuego. Y luego del infierno también se habla de un fuego. Claro, es una expresión que tal vez no se debe tomar de manera literal, porque el alma, pues, prenda un fósforo a ver cómo se quema un alma. Es muy difícil de entender eso de manera física, por lo menos mientras el que está condenado o el que está en el purgatorio sea simplemente un alma. Pero es la manera que el Señor encuentra para referirse al dolor que se padece allí. ¿Alguno de ustedes se ha quemado alguna vez? Levante la mano quien se ha quemado. Pero no pues volteando la arepa, no. ¿Quién se ha quemado significativamente? Yo cuando era niño tenme acá por favor, agarré una velita, agarré un pedazo de plástico, vi cómo se derretía ese pedazo de plástico y vi cómo me caía el pedazo de plástico acá y cómo se derretía mi dedo.
El grito fue soberano. Todavía tengo la cicatriz. Acá alcanzas a percibir un poquito la cicatriz. Ay, horrible. ¿La ves? No, no es horrible tampoco, no me trates tan mal. De hecho, quedó muy linda. Sí. Cuando uno se quema, uno sabe cómo duele una quemada. Es miedosa. El Señor dice que será fuego eterno. O el Señor dice que será fuego purificador. ¿Alguien ha estado en un sauna? Y no quieren salir ustedes del sauna a los gritos después de 10 minutos ahí en la parte de arriba, en la parte más alta. Piensen ustedes cómo será una cosa de esa sin poder salir, porque está purificándose. Es una manera de expresarlo. Lo que trata de decir el Señor es, señores, hay que purificar con un poquito de dolor lo que pecamos con mucho placer. ¿Quién como Dios? Argumentos para hablar de la existencia del purgatorio. Aunque en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, está clara la idea del mismo. Tampoco aparecen en la Biblia palabras como Trinidad, encarnación, etc. Y sin embargo, el protestantismo las acepta sin problema. Primer punto entonces, la gente te va a decir, ¿en qué parte de la Biblia dice purgatorio? En ninguna. Entonces no existe el purgatorio. ¿Y quién te dijo que todas las palabras deben estar en la Biblia? A ver, ¿en qué parte de la Biblia aparece Wi-Fi? Entonces, el Wi-Fi no existe. ¿En qué parte de la Biblia aparece celular? Alguien diría, no, pero esos ejemplos son ridículos. La Biblia es una cosa de fe. Entonces, la Biblia debe aparecer todas las palabras que se refieren a la fe. Muy bien. ¿En qué parte de la Biblia? Dice acá, aparece Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y sin embargo, conocemos evangélicos trinitarios, ¿o no? Los conocemos. ¿Por qué? Porque se basan en la idea de que Dios es uno y trino. ¿Y por qué se basan en esa idea? Porque en la Biblia aparece claramente la Trinidad. Aparece Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice el Señor, id a todo el mundo a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús habla de la Trinidad. Entonces ya nosotros le ponemos nombre a esa realidad. ¿Dice la palabra purgatorio en algún lugar? No, pero aparece con toda claridad la idea del mismo, y ya se los voy a demostrar. Los protestantes son firmes, de hecho insistentes, en la idea de que continuamente pecamos hasta el fin de esta vida a causa de nuestra naturaleza corrompida. Sin embargo, ellos saben que al cielo, comillas, no entrará nada manchado, nada impuro, cierro comillas, Apocalipsis 21-27. Primera idea entonces, al cielo no entra nada manchado. Levante la mano el que de aquí esté manchado, aunque sea un poquito. Y aunque estemos confesados, ¿quién está manchado aunque sea un poquito? Entonces dicen que al cielo no entrará nada manchado. Conclusión protestante, te vas para el infierno. ¿Les parece justo? ¿Les parece justo? Pues hombre, no es que seamos pues los grandes santos, pero tampoco somos pues unos pecadores miserables, paupérrimos. No, hombre, pues somos, malitos con deseos de cambiar, ¿o no? Entonces, acá está la lógica del purgatorio, dice. Dice también la Biblia, y quien no tenga el vestido digno del banquete celestial no podrá entrar allí. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 1 al 13, habla de la parábola del banquete. ¿Y se acuerdan que llegó uno al final? Que el Señor dijo, traigan a tuertos, cojos, ciegos, lisiados, paralíticos, traigan a todo el que se encuentren. Y que encontró uno que no tenía el vestido. El Señor lo mandó fuera. También los protestantes hablan de la infinita misericordia de Dios que perdonará a quien se arrepienta. Pero saben que, comillas, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Que es una palabra ociosa, es una palabra que no edifica. Mejor dicho, es una palabra tipo Facebook. ¿Se han dado cuenta que la inmensa mayoría de publicaciones no edifican nada? Hay gente que tiene un perfil de Facebook perfectamente ocioso. O sea, que vos ves ahí y terminás de ver el perfil y no sos mejor persona, pero ni un milímetro. No digamos que sos un monstruo, pues, o que después de ver ese perfil empeoraste, porque acá serían palabras malas. No. Estamos hablando de palabras que no te hacen mejor, o de posiciones o de cosas que no te hacen mejor. Entonces, en esa época, pues, no existía Facebook, Jesús no iba a decir,
todo el que diga todo el que escriba o postee una publicación ociosa, no, pues el Señor no iba a decir eso, pero se entiende la lógica, ¿no? Cualquier cosa ociosa que hagamos, para que no edifique, acá no está hablando el Señor ni siquiera de lo malo, está hablando aquello que debería hacerse bien y no se hace, un poco de la omisión. Dice que de eso tendremos que dar cuentas. Pues madre, piensen esto, tendremos que dar cuentas de palabras ociosas. ¿Quién ha dicho palabras ociosas hoy? Hoy, honestamente, hoy. ¿Alguna palabrilla ociosa por ahí? ¿Alguna publicación ociosa? Entonces dice la palabra que tendremos que dar cuenta el día del juicio. Así pues, si una persona pecadora se arrepiente, con seguridad Dios le perdona, pero aunque la sangre de Cristo le lave, esa persona seguirá pecando hasta el fin de sus días. Y como en el cielo no entra nada manchado, y se nos juzgará hasta por nuestras palabras ociosas, ¿y quién no las ha dicho? No podrá ir al cielo. ¿Entonces se condenará? No, ni pensarlo, pues la persona se arrepintió y al infierno solo va quien no se arrepiente. ¿Qué pasará con esa persona? Si no puede entrar todavía al cielo por no estar perfectamente purificada y no puede ir al infierno por haberse arrepentido, tendrá que ir necesariamente a un estado distinto donde termine de purificarse y luego puede entrar al cielo a gozar eternamente de Dios. Ese estado es el purgatorio. Es pura lógica. ¿Está interesante el libro o no? ¿Y está muy claro o no? Es tan lógica y tan clara y evidente la necesidad de una expiación después de la muerte que la llegaron a vislumbrar los mismos filósofos paganos. Acá nos referimos a los filósofos antes de Cristo, los filósofos griegos, que carecían totalmente de las luces de la fe. O sea, esta gente, Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, estos incluso un poco después de Cristo, Séneca, son filósofos que no eran propiamente cristianos, no conocían la fe, no conocían la revelación de Dios y sin embargo, por lógica, ya deducían que después de la muerte debe haber una especie de purificación. Y dice así, y así Platón alude varias veces a un lugar ultraterreno donde se purificarán las almas imperfectas antes de entrar en el reposo eterno. Virgilio recoge esa misma creencia en la Eneida al descubrir la purificación que es necesario sufrir antes de entrar a los campos elíseos, esto es, en el paraíso. Y el filósofo Séneca, consolando a la noble Marcia por la muerte prematura de su hijo, le habla de un lugar donde se expurga y sacude de sí los vicios pegadizos y la herrumbre inherente a la vida mortal. Además, es de lógica el pensar en que todo daño se debe reparar. Asimismo pasa con el pecado. Todo pecado causa en el alma dos cosas, la culpa y la pena. ¿Se acuerdan que lo vimos? La culpa y la pena. No basta pedir perdón, además hay que resarcir, reparar el daño hecho. No porque Dios lo necesite, sino porque nuestra alma lo necesita. El ejemplo del clavo en la pared. Se quita el clavo, perdón de la culpa, pero queda el hueco, la pena, que hay que resanar. En la confesión se perdonan nuestras culpas, pero nos queda el deber de reparar el mal hecho. Si no lo hacemos en vida, a través de la oración, la penitencia y las buenas obras, lo haremos en el purgatorio. ¿Recuerdan el clavo? Yo peco, listo. Después de pecar, me confieso, listo. ¿Quedó todo bien? No, tienes que reparar el daño. Yo dije una mentira tremenda en mi trabajo e hice echar a una persona. Padre, yo me arrepiento por esta mentira. ¿Me perdona? Claro que sí, te perdono en nombre del Padre. Ya me voy tranquilo, feliz porque estoy perdonado y porque ese tipo que me caía mal ya no está en el trabajo. Doble ganancia. No, señor. Usted tiene que reparar el daño hecho. Usted tiene que ir a contar la verdad. Usted tiene que ir a decir lo que hizo. Cuando la justicia lo exija, atentos. Cuando la justicia lo exige, cuando se deba hacer. Por eso uno se confiesa con un sacerdote que lo aconseje. ¿Sí me hago entender? El tipo, por ejemplo, está consagrándose y de repente un WhatsApp de una mujer con la que salía antes, con la que engañaba a su esposa. El tipo le responde, pero después se arrepiente y dice, no, ¿cuál? Y la pone ahí en el nombre de la agenda del celular, la llama Satanás.
Para que cuando le escriba al WhatsApp le entró un mensaje de Satanás. ¿Quién lo responde pues? Mi amor, ¿quién te escribió? Ah, no, el diablo. El tipo va y se confiesa, la mujer no sabe, padre, casi vuelvo a caer, fui imprudente, me puse a hablar con ella, pido perdón. ¿Me perdona? Sí. Ahora vaya, cuéntele a su esposa. No. Tranquilos, muchachos, que a más de uno le dio un babiabo que ¿qué? ¿Por qué? Porque no es una cosa prudente hacer, porque arrepientas, hermano, usted borre, usted desaparezca, pero a ver, porque lo que se va a ocasionar es un daño. Ya, se arrepintió, no es necesario ir a contar eso. ¿Me hago entender? Entonces, por eso uno necesita un confeso, por eso uno no se confiesa directamente con Dios, porque uno necesita la sabiduría de alguien que lo oriente. ¿Quién como Dios? Entonces, pero uno debe reparar. ¿Cómo debe reparar él? Entonces, no contando en ese caso, sino siendo más tierno, más especial, llevándole un detalle. Ahora no, pues que le lleve una rosa y, me trajiste una rosa. ¿Con quién hablaste por celular? ¿Qué estás reparando? Hombre, bueno, no se vayan a enloquecer. Estos son ejemplos. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad. ¿Quién es aquel que es la verdad? ¿Quién es? Cristo, Jesús. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esto lo dice San Gregorio Magno. En el infierno ya no hay posibilidad de perdón y al cielo no entra nada manchado. Por tanto, debe haber un lugar intermedio de purificación donde se perdonen pecados. Este es el purgatorio. El Señor dice que quien peque contra el Espíritu Santo, quien blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en esta vida ni en la otra. Entonces, miren la lógica de San Gregorio Magno. Dice, si este pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra, entonces hay algunos pecados que se perdonan en esta vida o en la otra. ¿Sí me hago entender? El Señor, ¿para qué quiere especificar que hay pecados que no se perdonan en la otra vida si en realidad ninguno se perdonará en la otra vida? No, el Señor especifica que este concretamente no se perdonará ni siquiera en la otra vida. Significa que hay unos pecados que sí se pueden perdonar en la otra vida. Entonces la lógica es, entonces en el infierno, no, en el infierno el que se condenó ya no necesita perdonar pecados porque ya está condenado eternamente. En el cielo, pues tampoco, porque el que está en el cielo, pues no tiene pecados que perdonar. Necesariamente ese texto se refiere al purgatorio. Segunda de Macabeos 12, 42 al 45. Antiguo Testamento. Judas Macabeo, un gran guerrero que está trabajando con un ejército por librar a Israel de la dominación extranjera y pagana. Judas Macabeo y sus soldados ofrecen oraciones y sacrificios por sus compañeros muertos en batalla con objetos consagrados a los ídolos. Este texto muestra la concepción de los judíos sobre una purificación después de la muerte. Aún los judíos ortodoxos rezan aún hoy los judíos ortodoxos rezan una oración llamada Quadish durante los 11 meses siguientes al deceso para alcanzar la correspondiente purificación. Este texto es un texto del Antiguo Testamento que ya más o menos alude al purgatorio. ¿Qué pasa? Están en una batalla. Algunos israelitas mueren en la batalla. Judas Macabeo es el jefe de ese ejército y se va y se da cuenta que dentro de la ropa de los israelitas, dentro de sus túnicas, había cosas como paganas, como amuletos consagradas a los ídolos de Yamnia. Era una práctica pagana de esa época. Entonces, miren lo que pasa ahí. En vez de esto decir, estos se van a condenar por miserables, pues, ¿quién los manda idólatras? Lo que estaban haciendo ellos era luchar por el pueblo de Dios. Entonces no se podían condenar propiamente porque estaban luchando por el pueblo de Dios, pero resulta que tampoco murieron como unos santos porque estaban por ahí enredaditos. Entonces, Judas Macabeo mandó hacer al templo de Jerusalén sacrificios para que se le perdonaran los pecados a estos compañeros muertos. La pregunta es, si ya estaban condenados, ¿para qué sacrificios? Y si ya estaban salvos, ¿para qué sacrificios?
Los judíos tenían en su mentalidad y en su concepción la idea de una purificación post-mortem, después de la muerte. Wilson, pero los evangélicos no creen en el primer y segundo libro de los Macabeos. Eso es cierto. Usted agarra una Biblia evangélica. Yo tengo 13 Biblias en mi casa. 13. Tengo como 7 versiones católicas. Tengo 2 versiones protestantes, versión Reina Valera de 1960. Tengo la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová también. Entonces yo me la paso comparando las Biblias. Lo primero que vas a encontrar en la Biblia protestante es que le faltan 7 libros en el Antiguo Testamento. Y entre ellos le falta primera y segunda de Macabeos. Ellos no lo tienen porque Martín Lutero pidió que se sacaran esos 7 libros. La iglesia los tenía durante 16 siglos. Martín Lutero en el siglo XVI dijo, no, lo sacan. Entonces los protestantes, si tú le muestras este texto, ellos te van a decir, no creo, porque ese texto no está en la Biblia. En la Biblia de ellos, pero durante 1600 años estuvo en la Biblia católica, que era la única que existía. Pero aún así, aunque hermanito, usted crea que eso no es un texto bíblico inspirado por Dios, por lo menos debería darse cuenta que eso es un texto para él, para nosotros es palabra de Dios, pero para usted debería ser por lo menos cultura general judía, porque sí sabemos con certeza que es un texto de la época veterotestamentaria, del Antiguo Testamento. ¿Qué te estoy demostrando con esto? Que los judíos en la época veterotestamentaria, antes de Jesús, creían ya en una purificación post-mortem. Para que no me vengas a decir a mí que eso se lo inventó la Iglesia Católica en el siglo XII. Te estoy demostrando que antes de Cristo ya existía en el pueblo de Dios esa idea. No lo llamaban purgatorio, no sabían ni cómo era, pero ya sabían que se podía purificar el pecado después de la muerte. ¿Quién como Dios? En Mateo 12:32, Jesús no condena la creencia de los judíos en una purificación después de esta vida, sino que la apoya. Y este texto es muestra clara de ello. Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo y dice que este no se perdona ni en esta vida ni en la otra, lo que muestra claramente que hay 2 tipos de pecado: los que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra, y los que se perdonan en esta vida o en la otra. Esta purificación de los pecados en la otra vida se conoce como purgatorio, ya lo habíamos dicho. Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Jesús dice, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Cierro comillas. Jesús explica cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos y narra la parábola del hombre injusto que no quiso perdonar a un deudor, aunque él mismo había sido perdonado por el rey. Comillas. Lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Cierro comillas. Si este hombre injusto quedó en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda, significa que su castigo es temporal y no eterno. Dice el Señor, comillas, lo mismo hará mi Padre Celestial, cierra comillas. Nuestro Señor explica claramente que el que no perdone a su hermano tendrá que pagar esa deuda con un castigo temporal. Ese castigo temporal es el que se llama purgatorio. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre inicuo que le debía 10,000 talentos a su rey y que fue perdonado por el rey y que después salió y se encontró otro que le debía 100 denarios? ¿Saben? La relación de 10,000 talentos a 100 denarios es una relación ¿como qué? Como de 60,000 millones de pesos a 100,000 pesos. Es más o menos la relación, para que se hagan una idea. El rey le perdonó 60,000 millones y en cambio este no fue capaz de perdonar 100,000. Hay mucha gente que se va al purgatorio por odiar. Tal vez el pecado que más lleva al purgatorio es el odio. Y aquí lo está diciendo el Señor, porque yo conozco gente de misa diaria, de comunión diaria, con odios tremendos en su corazón, que no es capaz de sanar eso. Entonces, es tiempo de que empiecen a sacar esa basura, chicos, porque si no la sacan acá, la sacan allá, y es mejor acá. Lucas 12, del 58 al 59. Nuevamente habla nuestro Señor de una cárcel de la que no se sale hasta que sea pagado el último centavo. La cárcel de la que habla el Señor no puede ser el infierno, pues de allí no se sale nunca. Mateo 18:8, Mateo 25:41, Marcos 9:43, ahí se habla del infierno eterno, no se sale nunca. Esta cárcel es el purgatorio donde es purificado el pecador.
Primera de Corintios 3, del 11 al 15, el texto que les mencioné ahora. San Pablo habla del fuego que probará la obra de las personas que edificaron su vida sobre Cristo. Dice San Pablo que algunos construyeron con oro, plata o piedras preciosas, otros con madera, caña o paja. Pablo dice además que será premiado aquel cuya obra resista el fuego, pero si la obra se hace cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Se condenará entonces? No. Pablo es claro al decir que se salvará, pues había edificado sobre Cristo. Sin embargo, tendrá que pasar por el fuego purificador. Ese fuego purificador es el purgatorio. San Pablo dice que una persona católica, o sea, que construye sobre Cristo, puede construir su vida con los mejores materiales. Tú conoces católicos creyentes que viven en gracia de Dios, que son personas virtuosas, mortificadas, que son personas orantes, que las ves esforzándose día a día por ser mejores, que los ves luchando contra su inclinación, que es mal genio y que cae, y entonces se confiesa y reza y le pide al Señor que le quite ese mal genio, y que falta la caridad. Es católico, que es consagrado a la Virgen, pero es un cruel déspota, duro y tirano patrón. Hay gente así, consagrada a la Virgen, pero son unos patrones miedosos. Y no me importa, y yo hago lo que diga la ley, y la ley dice esto, y me llegaste un minuto tarde y para afuera. No podríamos decir estrictamente que ese es un pecador. Diríamos que faltó a la caridad, diríamos que tiene un mal carácter. Entonces, esa persona se condena. Pues no, pero tiene que purificar ese mal carácter. ¿Sí me hago entender? Tiene que purificar esa falta de caridad. Toda falta de caridad hay que purificarla. Esa gente que está en los caminos de Dios y es una gente adusta, dura, cruel, que no le importa nada, criticona. Y uno los ve años y años en vida espiritual, en grupos de oración, y como que se amalgamó ese carácter con la vida espiritual, y parece que ya, pues ya eso es normal. Y se excusan diciendo que Padre Pío también era muy bravo y que Santo Cura de Ars también era muy bravo. Oiga, y es cierto, Padre Pío también era muy bravo. Y una vez el demonio comenzó a golpearlo. Y él veía el ángel de la guarda que daba vueltas. Y el demonio le cascaba. Y el Padre Pío miraba al ángel de la guarda como ayúdame pues. Y dele, y dele, y dele. Y lo dejó pues como Rocky Balboa después de la última pelea. Así, Elena. ¿Se acuerdan de Rocky, no? Así todo, el pobre Padre Pío Balboa, y le pregunta el Padre Pío al ángel de la guarda, ¿por qué no me ayudaste? Y ya era Padre Pío estigmatizado, con don de glosolalia, con don de leer las conciencias, de hablar muchos idiomas en la confesión sin antes haberlos aprendido, con don de la bilocación, con Eucaristía de 4 o 5 horas, ya era ese santazo, pero tenía como mal carácter el Padre Pío. Oiga pues, y el ángel de la guarda le dijo, el Señor lo permitió para que ahorres tiempo en el purgatorio. Mamma mía. Entonces, si alguno vino hoy diciendo, voy a la consagración y derechito para el cielo, hijo, hay que purificar mucho, o sea, no te hagas esa idea todavía. Si es posible que Dios te lleve directamente al cielo después de una buena purificación, alguna enfermedad por ahí que lo purifique a uno, que lo deje a uno una sedita, que a veces, ¿quién lo fuera a creer? Esas purificaciones de enfermedades, de cánceres largos, que uno dice, pero ¿por qué no se muere? Porque mi Dios está evitándole purgatorio, Señor. Porque mi Dios está evitando que pase 20 años en el purgatorio. Es mejor 5 meses acá sufriendo. Está purificando sus pecados. Pero como ya no tenemos fe, como no creemos en esto, entonces, eutanasia. Desconéctenlo rápido. Quitemos el sufrimiento acá para que vaya unos 15 años al purgatorio a sufrir allá, donde nadie lo puede desconectar. No, señores, lo que estamos viviendo acá es fe, es lo sobrenatural, es lo eterno. El dolor repara y por eso Cristo murió, reparó con dolor. ¿Quién como Dios? Es la lógica del Evangelio, es dar un poco de muerte para que de la muerte surja la vida. De la muerte de Cristo surgió la vida eterna. De la mortificación nuestra surge la vida, de la conversión. Del sufrimiento de estos purificándose surge la vida eterna. Eso sí, no es por el mérito de ellos, tienen que unirse a Cristo. Es por el mérito de Cristo, porque el Padre Celestial ve a Cristo sufriendo en esa persona.
Esa persona en gracia de Dios, unida a Cristo, es como si fuera otro Jesús allí. Y el Padre ve a Cristo crucificado y por eso purifica purgatorio. Almas del purgatorio. Las almas del purgatorio no son para invocarlas ni para que me despierten. Nuestras abuelas, ¿se acuerdan? Pide al alma del purgatorio que le ayude a encontrar o que lo despierte, sino que tenemos la obligación de orar y ofrecer sacrificios por ellas. Comillas. Por eso Judas Macabeo mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran librados del pecado. Segunda de Macabeos 12:46. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído ya? Lo habíamos dicho. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1032. También debemos rogar por ellas constantemente a nuestra Madre Santísima para que acuda en su socorro y les dé alivio y consuelo. Miren esto tan teso, tan tremendo. Señores, tenemos un familiar muerto. Y esa concepción buenista de que todo el que murió era un santo, ¿se han dado cuenta? Todo, o sea, la expresión esa de no hay muerto malo, ni novia fea, eso sí es más común ver, es broma, es broma. Esa concepción de que no hay muerto malo nos ha hecho mucho daño. Y desafortunadamente hay que decir, en algunas homilías, algunos sacerdotes deberían aprovechar algunos instantes digamos, de circunstancias como la muerte de una persona que se sabe públicamente que tuvo una vida licenciosa, no para condenar a esa persona, sino para exhortar a la conversión y para pedir con más piedad oración por esa persona. Entonces vamos a decir, ay, como era de caritativo, pues yo sabía que era un narcotraficante miedoso que había partido gente en dos, quemado gente viva, todo el mundo lo sabe, y la caridad que hacía esta persona tan bello que era, ¿no? Señor, aproveche en ese momento y exhorte y diga, hizo alguna caridad, roguemos a Dios para que le sea tenida en cuenta en el momento de su juicio. Pero estamos exhortados todos a cambiar de vida, porque lo que estamos viendo ante nosotros, el cadáver de nuestro hermano X, es una exhortación para cambiar de nuestra vida, es una exhortación para convertirnos, para saber que nadie es eterno, para saber que tenemos que convertirnos ya. Y tenemos que rezar todos por él, para que el Señor tenga misericordia de él. En ocasiones, eso puede no ser muy políticamente correcto. Eso puede que no sea lo que todo el mundo está esperando que diga uno, o que diga el padre en la homilía. Pero los pocos curas que he escuchado diciendo eso en circunstancias así, en general la gente antes agradece. Y el difunto, si logró arrepentirse, lo agradecerá eternamente, porque van a rezar por él. Es lo que uno debería hacer. Rezar por las almas del purgatorio, rezar por los fieles difuntos, entender que si murieron hay que mandar a hacer misas por ellos. Con un agravante hoy, y es que hoy, aunque la Iglesia lo permite, durante muchos años no lo permitió, pero hoy sí lo permite, hoy simplemente los cremamos y se nos olvida el difunto, ya. No hay que hacer posteriormente una exhumación del cadáver, se nos olvidó el tipo, se nos olvidó la persona, no volvimos a rezar por él. Y hoy quieren quitárnoslo de nuestra memoria lo más rápido posible. Mientras más rápido desaparezca de tu memoria, mejor. Y en ocasiones no es tan sano eso, porque en ocasiones tenerlo en la memoria, aunque duele un poquito, ayuda para que esa oración que uno hace, aunque le duela, lo saque del purgatorio, porque puede estar necesitando ayuda. Yo ya lo he dicho muchas veces y le he dicho a todos mis seres queridos, si me muero antes que ustedes, por favor, primero, entiérrenme con mi camiseta de lazos de amor mariano. Segundo, pongan letreros en todo el velorio que diga, acá no vino a chismosear ni a hablar, sino a rezar. Acá no vino ni a chismosear ni a tomar tinto gratis, sino a rezar. Les dije que me manden a hacer rosario ininterrumpido, todo el tiempo, que haya gente rezando el rosario. Termina uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, por si estoy en el purgatorio para que me saquen de allá rápido. Y que durante 30 días seguidos, misa por mí, se llaman las misas gregorianas. San Gregorio tuvo una aparición donde el Señor le revelaba que se puede mandar a hacer 30 misas por un difunto.
y que ese difunto muy probablemente sale del purgatorio. Y se llama la misa gregoriana. Si uno habla con un padre, padre, celébreme las misas gregorianas, uno paga todo el estipendio y el padre se compromete diario a hacer una misa por ese difunto. ¿Sabían eso? Manden a hacerlas. Manden a hacerlas. Y les he pedido, hágame misa gregoriana. ¿Por qué? Porque tengo cosas que purificar. Porque ojalá fuera lo santo que quiero ser. Me falta todavía mucho. Muchachos, ¿interesante el tema de hoy o no? ¿Y les gusta este nuevo estilo? Vamos a ir cambiándolo un poquito. Y cremar mis riesgos. Que me entierren, por favor. Porque si después de todo eso sigo en el purgatorio, no quiero que se olviden de mí. Quiero que cuando exhumen mi cadáver vuelvan a hacer misas y otros 30 rosarios, otras 30 eucaristías, todo lo que me quepa. Ahora, ¿alguien quiere cremarse? La iglesia lo permite hoy, desde que no se haga en desprecio al cuerpo. Es que hubo una práctica pagana que despreciaba el cuerpo, entonces por eso se cremaban. Lo que la iglesia prohíbe es agarrar las cenizas y tirarlas al aire libre, o tirarlas al océano, o tirarlas al río. Eso está prohibidísimo. Ni tenerlas en su casa. Usted va y las lleva a la iglesia, a un cenizario, al osario. Usted puede ponerlas en un lugar digno, pero la iglesia permite la cremación, repito. Ahora yo me pongo a pensar, si hubieran cremado el cuerpo de Santo Cura de Ars, no tendríamos un cuerpo incorrupto. Si hubieran cremado el cuerpo de Santa Catalina de Lauré, que dicen algunos que todavía, después de 150 años de muerta, tiene sangre líquida en sus venas y que parece dormidita, no tendríamos ese cuerpo incorrupto. Padre Pío de Pietrelcina, lo vi con mis propios ojos, a 15 centímetros de distancia, cuerpo incorrupto, parece dormido. Entonces, hombre, no estoy diciendo que no nos cremen por si quedamos incorruptos, no estoy diciendo eso, porque hay que ser muy santo y muy puro para eso, pero lo que estoy diciendo es, señores, hay que afrontar la muerte de una manera diferente. No simplemente, ya, quíteme al muerto que no quiero saber nada de él. No, la manera adecuada de hacer el duelo no es quíteme al muerto, es orar por él. Es de verdad empezar a entregar a Dios y mandarle a hacer Eucaristías todas las que puedan. En el aniversario de muerte de sus seres queridos, Eucaristía por ellos y que vaya toda la familia confesada. Porque mientras en más gracia de Dios rece la familia por ese difunto, más rápido encuentra a Dios, más rápido entra al cielo. Y otra cosa, señores, la Virgen María le promete a los carmelitas, se le aparece a San Simón Stock, y le da el escapulario escarmelita, el escapulario café. Y ese escapulario le promete a la Virgen María que quien lo porte y viva en gracia de Dios, si la persona muere hoy y el siguiente sábado es primer sábado de mes, lo saca del purgatorio al instante. ¿Qué tal esa? A ver, yo siempre que he tenido la oportunidad de ir a Haifa, en Tierra Santa, al Monte Carmelo, me traigo de allí, del monasterio Stella Maris, me traigo siempre escapularios benditos, bendecidos por los sacerdotes carmelitas. Y siempre traigo conmigo. Lo que pasa es que nunca puedo traer tanto, siempre son muy pocos los que uno alcanza a traer. Pero vale cualquier escapulario carmelita, cárguelo con usted, llévelo con usted siempre. Y no en la mano ni en la billetera, cárguelo en el cuello, porque el escapulario es un vestido que uno se pone. Y está esa promesa de la Virgen, y la Iglesia ha valorado mucho esa promesa. Y hay revelaciones privadas que certifican que efectivamente la Virgen lo saca a uno del purgatorio. ¿Quién como Dios? Las indulgencias. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Voy a terminar de leer y ya les explico. La indulgencia plenaria borra toda la pena merecida por el pecado Para obtenerla se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, confesión. Segundo, comunión. Tercero, oración por el Papa. Cuarto, obra que produzca indulgencia plenaria. Esto lo determina la Iglesia. Por ejemplo,
3 días de retiro espiritual, es una obra que trae indulgencia plenaria, rezar el rosario meditado en comunidad, asistir a una primera comunión, hacer el Santo Via Crucis, la bendición Urbi et Orbi del Papa, que es una bendición para la ciudad y para el mundo entero, incluso escuchada por radio o vista por televisión. Y quinta condición, renunciar a todo afecto al pecado, incluso venial. Estas indulgencias se aplican a sí mismo o a un alma del purgatorio, pero no a otro vivo. Los consagrados las damos a María, nuestra Madre y Tesorera, para que sea ella quien las administre y las dé a las almas que más las necesitan. La indulgencia parcial, todo esto es de la indulgencia plenaria. Existe otra que es la indulgencia parcial. Como su nombre lo indica, borra solo una parte de la pena merecida por el pecado y depende del acto concreto que se realiza para obtenerla. Son muchas las formas de ganarla. Recuerden el clavo, me confieso, queda el hueco ahí. Ese hueco del pecado que se llama la pena la puedo reparar acá, con mortificación, con oración, con caridad, pero si no la reparo en el purgatorio. Pero si estoy en el purgatorio, alguien puede ganar una indulgencia plenaria por mí en esta tierra, con esas condiciones y aplicármela a mí. Y si usted la aplica a un alma del purgatorio, esa alma sale del purgatorio inmediatamente. O si usted acaba de ganar una indulgencia plenaria hoy y se muere, directo para el cielo. Pero no es tan fácil ganarla. Las 5 condiciones son relativamente fáciles, 4. La confesión, fácil. Comunión, fácil. Orar por el Papa, fácil. Una obra que produzca indulgencia, por ejemplo, en este año, a partir del 2 de febrero de este año, estamos en un jubileo arquidiocesano, porque estamos cumpliendo los 150 años de la fundación o el momento en que fue erigida la arquidiócesis de Medellín. Ayer hubo indulgencia. Y a lo largo de este año habrá momentos donde uno podrá ir a la catedral o a determinadas iglesias o en las fiestas patronales de cada parroquia dan indulgencia. Yo les voy a mandar por el WhatsApp toda esa información. Hasta ahí, fácil. Lo más difícil de ganar la indulgencia plenaria es lo que se llama la renuncia a todo afecto al pecado. Porque, Wilson, pero yo ya renuncié al pecado. La pregunta es, ¿renunciaste a todo afecto al pecado? ¿O hay cosas que tú dices, hombre, qué pesar que esto es pecado? No lo hago porque qué cosa tan barro pues es pecado, pero Ave María, lástima que esto sea pecado. Significa que usted no está en pecado, pero usted le tiene afecto al pecado. Entonces usted hizo todo, pero todavía le da guayabo que esto sea pecado. No gana indulgencia plenaria, gana indulgencia parcial. Esa es la parte más difícil, por eso no todo el mundo, aunque haga todas las cosas, gana indulgencia plenaria. Solo Dios sabe si uno la gana. Cuando yo me encuentro por ahí una monjita bien santa, una monjita de esas contemplativas que llevan 80 años sin salir del monasterio, solo mortificando y haciendo oración, esas son máquinas de indulgencias. Esa gana indulgencia una por día. Yo aprovecho siempre y le pido que ofrezca por mis familiares, por todo el mundo, porque uno sabe que son personas que han renunciado al afecto al pecado. ¿Quién como Dios?